Robert Prevost ha sido elegido como el nuevo papa y el mundo entero está en shock. Detrás de su sonrisa serena y su rostro tranquilo, se esconde una de las elecciones más polémicas, tensas y oscuras en la historia reciente del Vaticano. Lo que los medios no te contaron, hoy lo revelamos aquí con todos sus detalles, historias y traiciones, presiones internas, y pactos secretos que pusieron en jaque a la Iglesia Católica. Su camino hacia el trono de San Pedro estuvo marcado por rumores de celebridades, escándalos de famosos y un entramado de poder que poco tenía que ver con la fe. Durante el cónclave, se vivieron momentos de alta tensión, votaciones divididas y hasta traiciones del medio artístico eclesiástico que nadie se atreve a mencionar públicamente. ¿Realmente fue elegido por el Espíritu Santo, o por intereses ocultos? La verdad oculta detrás de esta elección apunta a enfrentamientos internos, ambiciones desmedidas y viejas heridas dentro de la curia romana. Mientras los fieles celebraban la llegada del Papa León XIV, puertas adentro se hablaba de conspiraciones, presiones diplomáticas y hasta amenazas veladas. Robert Prevost, un cardenal con doble nacionalidad estadounidense y peruana, ahora carga sobre sus hombros una iglesia en crisis, acosada por escándalos, divisiones y cuestionamientos. ¿Podrá limpiar su nombre y enfrentar lo que muchos llaman ya la bomba interna del Vaticano? ¿O será víctima de los mismos que lo empujaron al poder? Quédate hasta el final para conocer los secretos del espectáculo eclesiástico, los últimos días del famoso Papa Francisco, y cómo este inesperado giro desató nuevas polémicas de la farándula clerical. Famosos en crisis, líderes religiosos bajo presión y una red de silencios cómplices que hoy comienza a romperse. Suscríbete, comenta y prepárate. Porque esto no es ficción, es la verdad que nadie se atreve a contar. En los pasillos silenciosos del Vaticano, se respiraba una tensión que no era nueva, pero que en abril de 2025 se hizo insoportablemente densa. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, enfrentaba lo que serían sus últimos días. Y aunque el mundo lo veía aún como un líder activo y comprometido, la verdad oculta era otra. La salud del pontífice se había deteriorado más de lo que se había informado públicamente. Detrás de cámaras, su equipo más cercano sabía que era cuestión de días. Los medios de comunicación hablaban con cautela, evitando titulares escandalosos, pero los rumores de celebridades del ámbito eclesiástico no tardaron en circular. Algunos aseguraban que el Papa había sufrido múltiples caídas en su residencia, otros que ya no podía escribir ni sostener audiencias sin asistencia médica constante. Mientras tanto, famosos en crisis del entorno clerical comenzaron a posicionarse en la sombra, evaluando las posibilidades de un nuevo cónclave, incluso antes de la muerte oficial del Santo Padre. El 21 de abril de 2025, a las 3:28 de la madrugada de Roma, el Papa Francisco falleció. El mundo católico quedó en shock. Se cerraba el ciclo de un líder que había desafiado las estructuras más conservadoras de la Iglesia, que había hablado de inclusión, defendido a los migrantes, denunciado la corrupción y que incluso se había enfrentado al poder económico dentro y fuera del Vaticano. Su partida no solo significaba el fin de un pontificado, abría paso a una guerra silenciosa por el poder. Las primeras 24 horas fueron de luto público, pero los secretos del espectáculo religioso ya se cocinaban en las sombras. Al estilo de las polémicas de la farándula, comenzaron a surgir historias contradictorias, que algunos cardenales habían acelerado decisiones médicas para forzar el desenlace, que ya existía una lista con candidatos favoritos, que incluso hubo reuniones privadas entre embajadores y líderes eclesiásticos de alto rango días antes de su muerte. Historias y traiciones empezaban a empañar lo que debía ser un momento sagrado. Escándalos de famosos del entorno papal no tardaron en aparecer en portales internacionales. Se filtraron imágenes de reuniones secretas, supuestos audios entre obispos y periodistas, y hasta mensajes privados entre figuras influyentes del Vaticano. Todo eso mientras el cuerpo del Papa era velado y los fieles lloraban en la plaza de San Pedro. Pero el espectáculo debía continuar. Como en toda gran narrativa, el escenario estaba montado, la Iglesia necesitaba un nuevo líder, y pronto. Detrás de ese escenario sacro, se movían piezas al estilo de las traiciones del medio artístico. Cardenales que durante el pontificado de Francisco habían sido relegados por sus posturas conservadoras, veían ahora la oportunidad de recuperar terreno. Algunos promovían discretamente candidatos europeos tradicionales, mientras otros intentaban impulsar perfiles nuevos con proyección internacional. América Latina, África y Asia también tenían aspirantes, pero la guerra por los votos se libraba en silencio, entre gestos diplomáticos y maniobras estratégicas. Mientras tanto, la prensa internacional comenzaba a especular. ¿Quién sería el sucesor? ¿Qué fuerzas estaban detrás?
¿Cómo afectaría esta elección a la imagen pública de la Iglesia en medio de tantas polémicas de la farándula religiosa? Las cámaras esperaban respuestas, pero el Vaticano solo ofrecía ceremonias, misas y comunicados formales. Todo lo demás quedaba bajo llave, como parte de la verdad oculta que muy pocos podían contar. El funeral del Papa Francisco fue un evento de Estado. Presidentes, monarcas, dignatarios y millones de fieles lo despidieron con devoción. Pero tras la solemnidad, el verdadero juego de poder comenzaba. Y como en todo gran cónclave, lo que estaba en juego no era solo una figura espiritual, sino la dirección del catolicismo en el siglo XXI. Los famosos en crisis del ala progresista querían continuidad, los nostálgicos del viejo orden querían restauración. El conflicto apenas empezaba. Y esta es apenas la primera parte de una historia marcada por secretos, traiciones y decisiones que cambiarán el rumbo de la Iglesia Católica para siempre. El 7 de mayo de 2025, la Capilla Sistina se convirtió nuevamente en el epicentro de la atención mundial. Tras la muerte del Papa Francisco, el Vaticano convocó a un cónclave que prometía ser histórico. Sin embargo, la verdad oculta es que las divisiones internas de la Iglesia estaban más vivas que nunca. 133 cardenales, la mayor cantidad en la historia de la institución, se preparaban para encerrarse bajo juramento de secreto absoluto. Pero las historias y traiciones que se tejían en los pasillos del Vaticano no podían ser ocultadas del todo. Antes de que las puertas se cerraran, ya se hablaba de presiones, alianzas y candidaturas veladas. Los rumores de celebridades eclesiásticas salpicaban los cafés, los pasillos y hasta los medios internacionales. ¿Sería elegido un papa africano por primera vez? ¿Volvería la Iglesia al liderazgo europeo? ¿O un latinoamericano lograría continuar el legado de Francisco? Entre murmullos y gestos calculados, cada cardenal sabía que no solo se trataba de espiritualidad, sino también de estrategia. Desde Roma hasta Nueva York, las redacciones estaban alertas. Algunos portales de noticias especializadas incluso llegaron a publicar listas filtradas con los favoritos del cónclave, provocando polémicas de la farándula vaticana. Uno de los nombres más repetidos era el del cardenal Philippe von Bremer, conocido por su carisma y su firmeza doctrinal. También sonaban con fuerza los nombres del brasileño Odolo Scharrer, defensor de la continuidad de Francisco, y el filipino Luis Antonio Tagle, querido por su sencillez. Pero nadie hablaba todavía de Robert Prevost. Ese silencio era, precisamente, parte del guión oculto de este espectáculo. Mientras tanto, los secretos del espectáculo religioso comenzaban a tomar fuerza en las redes sociales. Algunos periodistas hablaban de reuniones informales en embajadas extranjeras, de presuntas presiones diplomáticas para favorecer a ciertos candidatos e incluso de promesas de cargos a cambio de votos. Las traiciones del medio artístico vaticano no eran diferentes a las que ocurren en la política o en la farándula, egos enfrentados, cuentas pendientes y ambiciones personales disfrazadas de servicio a Dios. Los primeros días del cónclave estuvieron marcados por bloqueos. Ningún candidato alcanzaba los 2/3 necesarios para ser elegido. Los famosos en crisis del ala progresista, herederos del espíritu reformista de Francisco, chocaban con los sectores conservadores que deseaban un giro radical. Hubo votaciones estancadas, señales de tensión y silencios prolongados entre los cardenales, incluso durante las pausas entre sesiones. Algunos analistas hablaban de un empate técnico, otros aseguraban que el estancamiento era parte de una maniobra mayor para posicionar un tapado, un candidato neutral, inesperado, pero capaz de unir a las facciones. En medio de ese clima tenso, las historias y traiciones tomaban protagonismo. Ciertos cardenales comenzaron a cambiar su voto, no por convicción, sino por estrategia. Otros denunciaban presiones veladas o promesas futuras. El cónclave, que debía ser guiado por la oración y el discernimiento, se convertía poco a poco en una batalla silenciosa donde todo estaba en juego. Como en los últimos días del famoso pontificado de Francisco, la pugna por el poder se volvía más intensa que nunca. Incluso hubo quienes, de manera anónima, filtraron información a medios europeos, provocando indignación dentro del Vaticano. Estas fugas alimentaban teorías y escándalos de famosos religiosos, profundizando la incertidumbre. ¿Estaban los cardenales siguiendo al Espíritu Santo o a sus propias agendas? La respuesta era incierta, pero lo que estaba claro es que este cónclave ya no sería recordado solo por su número de participantes, sino por las sombras que lo envolvían desde el inicio. El telón del cónclave ya estaba abierto, pero el verdadero drama apenas comenzaba. Detrás de cada sotana se escondía una jugada política, detrás de cada silencio, una estrategia. Y en medio de todo, un nombre comenzaba a surgir lentamente, sin hacer ruido, sin cámaras, sin rumores, todavía.
El cardenal Robert Prevost esperaba su turno, sin saber que el destino lo pondría al centro del escenario de la fe católica mundial. Mientras el cónclave seguía empantanado por divisiones internas, un nombre comenzó a surgir con fuerza entre los susurros del Vaticano: Robert Francis Prevost, un cardenal estadounidense con raíces latinas, desconocido para la mayoría del mundo, pero bien conocido en los pasillos de poder. Su perfil bajo y su historial pastoral lo convirtieron, de pronto, en el comodín perfecto para romper el estancamiento que amenazaba con deslegitimar el proceso. Pero la verdad oculta es que Prevost no fue una aparición espontánea. Detrás de su candidatura había un meticuloso trabajo diplomático, alianzas silenciosas y apoyos de figuras clave que no querían perder el control. Los observadores más astutos empezaron a notar que su nombre aparecía con más frecuencia en las conversaciones informales. A diferencia de los favoritos iniciales, Robert Prevost no generaba resistencia, y eso lo hacía peligrosamente viable. Historias y traiciones comenzaron a circular entre los cardenales. Algunos se sentían traicionados por sus aliados, que abandonaban sus votos estratégicamente para apoyar a Prevost. Otros veían en él una solución aceptable, aunque no ideal. Pero en los rincones más oscuros del cónclave, se decía que ciertos grupos de poder dentro del Vaticano lo habían impulsado con promesas de reformas moderadas y continuidad sin sacudir demasiado las estructuras internas. Los rumores de celebridades del clero hablaban de reuniones previas al cónclave entre él y algunos de los cardenales más influyentes. En las afueras, las polémicas de la farándula religiosa no se hicieron esperar. Algunos medios italianos filtraron documentos donde se mencionaban preferencias informales del bloque europeo, y en varias redacciones latinoamericanas se hablaba de una posible traición al legado del Papa Francisco. Famosos en crisis del ala progresista expresaban su preocupación por la posibilidad de que el nuevo Papa retrocediera en temas sensibles como la inclusión, el rol de la mujer y la lucha contra la corrupción interna. Sin embargo, para la mayoría, Prevost representaba un rostro limpio, sin escándalos previos ni alianzas públicas peligrosas. Pero los secretos del espectáculo eclesiástico revelaban otra cosa: en su paso por la Congregación para los Obispos, Prevost había enfrentado duras críticas por decisiones polémicas, que ahora eran desempolvadas en los medios internacionales. ¿Era realmente un candidato neutral o simplemente el elegido de los sectores que querían apagar lentamente el fuego que encendió Francisco? Al mismo tiempo, los escándalos de famosos eclesiásticos alcanzaban a otros cardenales, lo que debilitaba aún más sus posibilidades. Uno de los candidatos africanos fue vinculado a casos de mal manejo de fondos, mientras que un favorito europeo fue señalado por comentarios discriminatorios en el pasado. La presión mediática era brutal. En medio de ese caos, Robert Prevost parecía una isla de serenidad. Pero dentro del cónclave, la tensión era palpable. Algunos lo apoyaban solo por bloquear a otros. Otros, sinceramente convencidos de su perfil pastoral. Y unos pocos, conscientes de que lo estaban usando como ficha de ajedrez para luego influenciar su papado. Traiciones del medio artístico clerical, al estilo de las mejores telenovelas, se tejían detrás de cada voto, de cada conversación, de cada mirada esquiva entre cardenales. Cuando comenzó a sonar el nombre de Prevost en las votaciones, la sorpresa fue evidente. Nadie lo había incluido en las listas previas. Ni siquiera los periodistas especializados. Pero en política vaticana, el silencio es la mejor estrategia. Y Prevost había sabido mantenerse al margen del ruido, hasta ahora. El humo blanco todavía no salía de la Capilla Sistina, pero los hilos ya estaban siendo jalados por manos invisibles. Y si algo quedó claro en esas horas, es que el nuevo Papa no sería el resultado de la inspiración divina solamente, sino de una compleja red de intereses, secretos, rumores y pactos que se movían desde mucho antes de la muerte del Papa Francisco. El 8 de mayo de 2025, poco antes del mediodía, la plaza de San Pedro estalló en júbilo. Desde lo alto de la Capilla Sistina, una densa columna de humo blanco emergía al cielo romano, anunciando al mundo que la Iglesia tenía un nuevo líder. Pero mientras los fieles coreaban con alegría y los medios internacionales aceleraban sus transmisiones, la verdad oculta comenzaba a abrirse paso. El camino hacia la elección de Robert Prevost no había sido tan limpio ni tan divino como parecía. Dentro del cónclave, la decisión final fue resultado de una presión creciente. Muchos cardenales, hartos de la polarización y los empates sin fin, optaron por Prevost como salida de emergencia. Famosos en crisis dentro del colegio cardenalicio reconocían en privado que no era su primera opción, pero que se trataba de una elección posible, de equilibrio, sin enemigos fuertes. Pero lo que el mundo no sabía era que la votación decisiva estuvo cargada de tensión, miradas de advertencia y gestos calculados. Un cardenal europeo cambió su voto en el último minuto,
mientras que otros dos, fuertemente presionados por sectores conservadores, abandonaron sus candidatos originales. Las traiciones del medio artístico religioso no se hicieron esperar, hubo quienes denunciaron maniobras oscuras, promesas de cargos vaticanos y hasta chantajes sutiles disfrazados de recomendaciones fraternas. Los rumores de celebridades del clero corrieron como pólvora. Se hablaba de un acuerdo secreto entre dos bloques enfrentados para ceder a Prevost a cambio de cuotas de poder en futuras decisiones del Vaticano. Algunos periodistas italianos afirmaron tener fuentes que confirmaban una cena informal entre cardenales clave apenas unas noches antes del cónclave. Los secretos del espectáculo eclesiástico volvían a salir a la luz, pero nadie podía confirmar nada, todavía. Mientras tanto, en las redes sociales se viralizaban comparaciones entre Prevost y otros papas inesperados de la historia. Las polémicas de la farándula religiosa hacían eco en Twitter y TikTok, donde algunos usuarios cuestionaban la rapidez del humo blanco y la aparente falta de transparencia en el proceso. Las etiquetas almohadilla Papa Sorpresa y almohadilla Prevost Gate se posicionaban entre las más comentadas del día. Ya frente al balcón central de la Basílica de San Pedro, el cardenal protodiácono pronunció las palabras históricas, Habemus Papam, eminentissimum acer reverendissimum dominum, Robertum Francis Prevost. El nuevo papa eligió el nombre de León XIV, evocando a uno de los pontífices más enérgicos del siglo XIX. Las cámaras lo mostraron sonriente, con un gesto sereno, pero para los que conocían las internas del Vaticano, su elección era el epílogo de una obra llena de maniobras invisibles. Algunos medios llamaron la elección de Prevost un milagro de unidad. Otros la tildaron de jugada política disfrazada de inspiración divina. Y los escándalos de famosos del clero no tardaron en reaparecer, viejos desacuerdos, decisiones disciplinarias cuestionables durante su gestión en la congregación de obispos y críticas por su estilo discreto comenzaron a salir de los archivos y ocupar titulares. Incluso surgió un supuesto testimonio de un excolaborador suyo en Perú que aseguraba que Prevost era más político que pastor, desatando una nueva ola de rumores de celebridades religiosas. Historias y traiciones enterradas por años emergían con fuerza mientras millones celebraban la llegada de un nuevo líder espiritual. Así fue como el mundo recibió al Papa León XIV, con alegría en la plaza, pero también con inquietud tras bambalinas. Porque si bien había humo blanco en el cielo, las sombras que lo precedieron seguirían flotando sobre su pontificado. Y mientras el nuevo papa alzaba los brazos para bendecir a la multitud, en los pasillos del poder vaticano ya se escribía el próximo capítulo, uno que revelaría mucho más de lo que el mundo estaba preparado para saber. El 8 de mayo de 2025, el mundo fue testigo de un acontecimiento histórico, la elección de Robert Francis Prevost como el 267 grados Papa de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV. Esta elección marcó un hito al convertirse en el primer pontífice estadounidense y el primero con doble nacionalidad, estadounidense y peruana, en la historia de la Iglesia. Prevost, nacido en Chicago en 1955, fue ordenado sacerdote a los 26 años y dedicó gran parte de su vida al servicio misionero en Perú, donde fue obispo de Chiclayo desde 2015 hasta su nombramiento en el Vaticano en 2023. Su carrera en la curia romana culminó con su nombramiento como prefecto del dicasterio para los obispos en enero de 2025. La elección se produjo tras un cónclave de 2 días en el que 133 cardenales votaron en 4 rondas. El humo blanco que emergió de la chimenea de la Capilla Sistina a las 18:08 hora local de Roma anunció al mundo la decisión tomada. Cardenal Dominique Manberti, protodiácono, proclamó desde el balcón de la Basílica de San Pedro, Habemus Papam, eminentissimum acer reverendissimum dominum, Robertum Francis Prevost. En su primera aparición pública, el Papa León XIV expresó, la paz esté con todos ustedes, enfatizando la unidad y la reconciliación como pilares de su pontificado. Su discurso, pronunciado en varios idiomas, reflejó su compromiso con la diversidad y el diálogo interreligioso. A pesar de la alegría generalizada, comenzaron a surgir especulaciones sobre las dinámicas internas que llevaron a su elección. Algunos observadores señalaron que Prevost fue visto como una figura de consenso, capaz de unir diversas facciones dentro del colegio cardenalicio, pero sin una agenda reformista radical. Su elección podría interpretarse como un intento de estabilizar la Iglesia tras el pontificado de Francisco, que había implementado reformas significativas en áreas como la transparencia financiera y la lucha contra los abusos sexuales. En cuanto a su visión doctrinal, el Papa León XIV ha expresado posturas conservadoras en temas como la ordenación de mujeres y la moral sexual, lo que ha generado debates dentro de la comunidad católica. Su enfoque pastoral parece centrarse en la preservación de la tradición y la unidad eclesial, en lugar de avanzar en reformas significativas.
La elección de un papa estadounidense también ha tenido repercusiones políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Prevost por su elección, destacando su origen estadounidense como un orgullo nacional. Sin embargo, algunos analistas han advertido que esta cercanía con la administración estadounidense podría influir en la percepción de la Iglesia como una institución neutral en asuntos internacionales. En resumen, la elección del Papa León XIV representa un momento de transición para la Iglesia Católica. Si bien su elección fue celebrada por muchos como un signo de apertura y unidad, también plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la Iglesia bajo su liderazgo. Las próximas decisiones y acciones del Papa León XIV serán cruciales para definir su legado y el futuro de la Iglesia en el siglo XXI. El 8 de mayo de 2025, el Vaticano vivió un momento trascendental que marcó el inicio de una nueva era en la Iglesia Católica. Con la fumata blanca que emergió de la chimenea de la Capilla Sistina, el mundo supo que un nuevo papa había sido elegido. Robert Prevost, de 70 años, fue nombrado Papa León XIV, un hombre de origen estadounidense y peruano, que con su estilo discreto, pero firme, tomaría las riendas de la Iglesia en tiempos convulsos. El Papa León XIV se presentó al mundo con una serenidad notable, consciente de los desafíos que enfrentaría. Su nombramiento no fue una elección simple, era el resultado de una compleja red de alianzas y disputas que tuvieron lugar en los días previos. Su presencia en la curia romana, su trabajo en el dicasterio para los obispos y su experiencia misionera en Perú, lo habían posicionado como un hombre de consenso. Sin embargo, su llegada al trono papal no estuvo exenta de controversias. Rumores de celebridades e intrigas dentro del cónclave indicaban que su elección fue también el resultado de maniobras ocultas entre facciones del Vaticano que buscaban restaurar el orden tradicional que tanto deseaban. El proceso de su elección fue extremadamente tenso. Algunos cardenales se mostraron renuentes a elegir a un papa con un perfil moderado, mientras que otros temían que cualquier intento de cambio radical podría generar una crisis aún mayor en la Iglesia. Lo que pocos sabían es que, en los pasillos del Vaticano, existían secretos del espectáculo que pocos imaginarían, manipulaciones, traiciones y estrategias que definieron los votos finales. A pesar de estas tensiones, la figura de León XIV se consolidó como un líder necesario. En su primer discurso desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa no solo extendió su mensaje de unidad, sino que dejó claro que su misión era restaurar la paz en la Iglesia, reforzar la moral católica y preservar la tradición, pero también abrir un espacio para el diálogo y la reflexión sobre los problemas contemporáneos que aquejan a la sociedad y a la propia Iglesia. Poco después de su elección, comenzaron a circular rumores sobre las traiciones que ocurrieron dentro del cónclave, algunas tan profundas que cuestionaban la integridad de los propios cardenales. Sin embargo, a pesar de los escándalos que se filtraban a los medios, Prevost mostró un enfoque firme y pragmático, mientras trabajaba para calmar las aguas turbulentas que agitaban el Vaticano. Este nuevo pontificado, lejos de estar exento de polémicas de la farándula, se convirtió rápidamente en el centro de atención mundial. Los ojos del mundo entero estaban puestos sobre León XIV, observando cada uno de sus movimientos, esperando que su liderazgo trajera finalmente la estabilidad que la Iglesia necesitaba después de un periodo tan turbulento. Las expectativas eran altas, y aunque su papado había comenzado con una sólida base de unidad, el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Sería capaz de manejar las críticas internas y externas? ¿Mantendría su promesa de restaurar la paz y la transparencia? Solo el tiempo lo diría. Lo cierto es que, en ese momento, todos los ojos del mundo estaban fijos en él, aguardando ansiosamente los primeros pasos del nuevo Papa. Gracias por quedarte hasta el final del capítulo, y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias, escándalos y secretos de la farándula. Si te ha gustado este capítulo, deja tu comentario aquí abajo, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la elección de León XIV? ¿Crees que traerá la estabilidad que la Iglesia necesita? Esperamos tus comentarios. Hasta el próximo capítulo.